Dios le bendiga. Que la paz de Dios sea con usted en esta mañana. Vamos a comenzar en un tema que siempre he dicho lo mismo. Cuando se refiere al ministerio profético, es muy complicado, es muy meticuloso, digamos, por el hecho de que en muchos casos hoy tenemos muchísima gente hablando acerca del ministerio profético. Tenemos mucha gente hablando acerca de este ministerio. Es más, yo tengo 4 páginas de Facebook y las 4 están llenas y tengo muchísima gente titulada profeta. Muchísima. Siervos que Dios los ha llamado con el ministerio profético. Y hace más o menos unos 10 años, más capaz, sí, como 12 o 13 años, Dios cuando me entregó la escuela profética, Él me habló acerca del ministerio profético y me habló acerca de 2 tipos de profetas. Me habló del profeta que habla la palabra allí en Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante, el profeta del ministerio quíntuple, el profeta que pertenece a la iglesia de este tiempo contemporáneo, y me habló del profeta de oficio, el profeta que viene desde Génesis hasta Apocalipsis, declarado en la palabra de Dios. Me habló de 2 tipos de personas con un mismo ministerio, pero con un llamado diferente, respecto de el mandato que tienen, respecto del mandato que Dios les ha entregado. Este video que estamos haciendo en este momento, más allá de que es en directo a través de las redes sociales de Facebook, también luego lo compartimos por YouTube. Quiero que lo que me compete en esta hora es porque Dios es fiel cuando Dios habla una palabra. Hay mucha mala información respecto al ministerio profético. Esta mala información hace que la gente no entienda a veces el porqué de ciertas actitudes de ciertos profetas del Señor. Porque no todos los profetas fuimos llamados del mismo modo, ni todos fuimos llamados para hacer algo específico. Yo siempre digo, Dios hace únicos, originales. Dios no hace copias. Pero sí su mensaje es el mismo. Cuando Dios está hablando, los que están siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios van a ser personas que van a hablar un mismo idioma, el mismo mensaje del Espíritu. En el tiempo del profeta Jeremías ocurría que en un momento Jeremías traía un mensaje y se levantaban otros profetas para declarar un mensaje diferente. Cuando yo comencé en el ministerio, la gente me acusaba, me condenaba, la gente se burlaba y descreía de la palabra que Dios ponía en mi boca. Pero yo jamás le he hecho caso a lo que dice la gente. Nunca me ha interesado mucho lo que la gente dice, porque la gente habla.
La gente habla y como es gratis, pues habla nomás. Pero sí siempre me importó muchísimo lo que Dios dice. Lo que Dios dice de mí. Prefiero equivocarme tratando de hacer lo que es correcto conforme la palabra de Dios, conforme lo que Dios habla conmigo, y no acertar porque hago lo que yo quiero. Yo sé que este video lo van a ver muchos hombres y muchas mujeres que tienen un llamado profético. Y Dios le va a hablar porque yo voy a hablarle hoy este mensaje se llama el profeta del día D. Entendemos que el día D es el día ahora, ya. Es el día profético de Dios. Es el día determinado por Dios. Es el día en que Dios ha dictado un cumplimiento. Hay muchos profetas que profetizan por todas las naciones de la tierra. Y cuando a veces Dios a nosotros los profetas nos da una palabra de juicio, una palabra de justicia, una palabra que de repente produce que la gente rechace la palabra porque no puede ser. Dios no obra así. Y nosotros profetizamos y declaramos que no conocen a Dios. La gente tiende a rechazar lo que decimos porque la gente no conoce primeramente a Dios y no conoce el ministerio profético. Hace como 3-4 meses, antes de llegar yo a Colombia, yo suelto una palabra profética sobre las naciones de la tierra. Y siempre Dios me ha dado la gracia de declarar una señal profética. Y declaré en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que Dios daba 2 señales que iban a ser vistas desde los cielos. Una se cumpliría en Sudamérica y la otra en el continente africano. Lamentablemente se cumplieron ambas. Y digo lamentablemente porque afecta a la humanidad, afecta al hombre y a la mujer de estos tiempos. Acabamos de ver cómo se incendió el Amazonas, el pulmón del mundo se incendió. Se quemaron mucha vegetación se quemó, muchos animales. Ahora se está quemando el segundo pulmón del mundo, que es en la selva africana. Ambas señales de Dios que se miran desde el satélite se vio el Amazonas, se ve ahora en África el fuego. Dios está viniendo, Cristo viene. Pero continúa la gente ignorante. ¿Y por qué digo que continúan ignorantes? Porque siguen orando por cosas que ya Dios determinó que van a ocurrir. Usted no puede ponerse a orar por cosas que Dios dijo que iban a ocurrir, porque sí o sí va a ocurrir. Por más que usted no quiera que ocurran, pero eso ya es problema suyo. La diferencia entre un profeta de oficio y entre los demás ministerios es que el profeta de oficio sabe que lo que Dios dijo se va a cumplir sí o sí. Yo no me puedo poner a orar para que no haya pobres. Cristo dijo, los pobres siempre van a existir. Yo no puedo ponerme a orar para que no haya muerte. La muerte siempre va a estar. Yo no puedo ponerme a orar para que no haya guerra. La guerra siempre ha sido y va a seguir haciendo hasta los últimos días. Porque está determinado por Dios. Porque Dios determinó que así fuera. Por causa de la maldad del hombre. Por causa de que el hombre volvió su rostro de Dios y camina y hace lo que él quiere. Entonces decía que en el libro de Jeremías profetizaba una cosa y venían los otros profetas y profetizaban otra.
¿Sabe cuántas veces me han juzgado y me han condenado porque eso no, así no obra Dios? Dios no es Dios de juicio, Dios no juzga. Yo te voy a decir algo. Dios no juzga a los hombres. Aún no juzga a los hombres, pero Dios juzga a la tierra, porque la tierra está bajo maldición. Hola. Lo que está bajo maldición es juzgado, y yo te lo voy a demostrar por la palabra de Dios. En el libro de Apocalipsis capítulo 22, desde el verso 16 al 18, así dice la palabra del Señor. Escuche esto. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel con el fin de darte este mensaje para la iglesia. Yo soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono. Yo soy la estrella brillante de la mañana. El espíritu y la esposa dicen, ven. Todo el que oye esto dice, ven. Todo el que tenga sed, venga. Todo aquel que quiera, beba gratuitamente del agua de la vida. Yo declaro solemnemente a todos los que oyen las palabras de la profecía escrita de este libro. Si alguien agrega algo a lo que está escrito aquí, Dios le agregará a esa persona las plagas que se describen en este libro. Hay una maldición. Escuche esto. Hay una maldición para el que agrega o quita algo de lo que está escrito en las profecías del libro que es la Biblia. Hay una maldición porque todo el mundo, no, esto es solamente para el Apocalipsis. No, mi hermano, porque el Apocalipsis encierra todo lo que durante 65 libros tú estás leyendo. Durante 65 libros está hablando de Cristo, la palabra viva. Escuche esto, Cristo, la palabra viva. Y en el libro, en el último libro, el libro del Apocalipsis, Dios encierra todo en ese libro, porque ese libro es el testimonio de Jesucristo nuestro Señor. Cuando habla y dice, yo declaro solemnemente que todo aquel que oye las palabras de la profecía escrita en este libro, si alguien agrega algo a lo que está escrito aquí, Dios le agregará a esa persona las plagas que se describen en este libro. Hay una maldición. Hay una maldición. Esa maldición cae sobre la tierra porque hay gente, y no está hablando del mundo, está hablando del que lee la Biblia, y los que leen la Biblia son los evangélicos. Los que leen la Biblia son los que se llaman profetas, apóstoles, pastores, maestros y laicos. Son aquellos que hacen y dicen que hacen la voluntad de Dios. Esta palabra es para esa gente, es para el que lee la Biblia. Los que leen. Entonces Dios dice a los que leen, si tú le agregas algo, te serán agregadas las plagas que están escritas en este libro. Escuche esto. ¿Y por qué dice esto? Verso 17, el espíritu y la esposa dicen ven. El espíritu y la esposa dicen ven. Entendemos que la esposa es la iglesia del Señor. Entendemos que el Espíritu, estamos hablando del Espíritu Santo. Todo aquel que está bajo la influencia del Espíritu Santo está hablando. Escuche, el Señor viene, Cristo viene, ven Señor, aleluya. Ahora, escuche esto, el que tenga sed, venga y beba. El agua siempre ha representado la palabra, pero la palabra fresca, la palabra, dice, el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. La palabra. Ahora, ¿qué simboliza un río? Si usted está parado en un lugar y el río cruza ahí, está corriendo, usted toma un vaso de agua de ese río y lo vuelca, y vuelve a tomar, ya no es el mismo agua. Hola. No es el mismo agua porque el río corre. No es el mismo agua porque la palabra corre, la palabra fluye, la palabra es viva. Hace un segundo la palabra ya pasó y lo que viene
es lo que Dios está determinando para nosotros. Ese es el gran problema que tiene la iglesia hoy. La iglesia no entiende estos propósitos. La iglesia sigue hablando palabras que hace 40, 50, 100 años se está hablando, porque no ha entendido que el río fluye, que la palabra se renueva cada momento, cada instante, que hay una palabra que fluye continuamente. En el tiempo de Jeremías, los profetas hablaban de lo que las escrituras decían. Escuche esto. Esto le va a romper la cabeza a usted. Los profetas hablaban de lo que las escrituras decían. Ningún pueblo de Dios puede ser cautivo. Somos libres, tenemos al único Dios verdadero. Una vez me dijo un pastor, no, Dios no puede hacer eso porque yo no lo haría con mis hijos. ¿Y? Tú eres ser humano, Dios es Dios, Dios es espíritu. A Dios no nos mueven tus sentimientos ni los míos. Dios no obra por sentimiento. Dios obra por justicia. Alábele. Dios obra por justicia. Escuche esto. Dice que en aquel tiempo, en el libro de Jeremías 28:9 dice la palabra de Dios. Escuche esto. Así que el profeta que predice paz debe demostrar que está en lo correcto. Solamente cuando sus predicciones se cumplan podremos saber que el Señor lo ha enviado. Acá está el grave problema. Conozco infinidad de gente con el título de profeta que no se cumple nunca una sola palabra. Lo único que tiene es un título. Porque quiero aclarar algo y quiero que usted aclare esto. Está hablando del profeta, no del ministerio, no del don profético. Quiero que entienda esto. Habla del ministerio. De una persona designada como profeta de Dios. Porque el don de profecía es otra cosa. Usted puede fluir bajo el don de profecía, pero eso no lo hace profeta. Usted bajo el don de profecía, dice que la profecía es ¿qué? Edificación, exhortación y consolación. Entonces usted está soltando una profecía, usted está declarando la palabra escrita, usted está soltando una profecía porque es la profecía más segura. Usted está hablándole a la persona, Dios está contigo, Jesús te ama, usted está profetizando la palabra. Pero eso a usted no le hace profeta. Usted no es profeta por declarar y profetizar la palabra. Entonces hoy tenemos gente que se ha puesto el título de profeta porque profetiza, pero eso no te hace profeta. Te pusieron una mochila que no puedes llevar. Es como cuando David va a enfrentar a Goliat. Y viene Saúl y le da la armadura para que se ponga para enfrentar al guerrero. Y le dice David, yo con esto no puedo, no me puedo mover. Me va a matar si voy con esto. Yo nunca lo he usado, no es mío. No es mi manto, no me pertenece. Yo tengo la onda y el zurrón. Con eso yo voy a enfrentarlo porque ese es mi manto. Cuando tú te pones una armadura, un manto que no te pertenece, tú no puedes caminar. Por eso tenemos profetas hoy que están en el mundo. Gente con un llamado profético que está en el mundo porque se fue. ¿Sabe por qué se fue? Porque le pusieron un manto que no podía llevar. Alábele. Le pusieron un manto que no era de él. Tenía un don de profecía. Tenía un don de profecía y ya lo llamaron profeta. ¿Sabe cuánta gente en la iglesia veo que le dicen la profeta fulano, el profeta fulano, porque tienen un don de profecía? No, eso no. Profetizar no te hace profeta. Aleluya. Leíamos en el libro de Apocalipsis capítulo 22 verso 17. El espíritu y la esposa, dicen, ven, profetizan. El espíritu profetiza. Cualquier hombre o mujer que le crea a Dios que está bajo la influencia del Espíritu Santo profetiza. Pero no lo hace profeta. Esta enseñanza a muchos le va
Porque hay muchos que se llaman profetas y no son. Como hay muchos que se llaman apóstoles y no son. Se llaman apóstoles muchos porque han fundado algunas iglesias. Fundar iglesia no te hace ser apóstol. Hola. Pedro nunca fundó una iglesia. Pedro solamente dirigió y era apóstol. La Biblia no declara que Bernabé hubiera fundado una iglesia y era apóstol. La Biblia no declara que Mateo haya fundado una iglesia y era apóstol. Apóstol no sos porque vos fundés una iglesia, porque hayas fundado 10, 20 iglesias. Eso es una misión, eso es ser misionero. Pablo, aparte de ser apóstol, era misionero, era un maestro misionero. Por eso fundaba iglesias. Pero no te hace apóstol que vos fundes una iglesia. ¿Sabe cuánta gente conozco que se llaman apóstoles y no pueden enseñarle a nadie? Porque no saben ellos. ¿Sabe lo que hizo la iglesia hasta este tiempo? Sacó el cartel Iglesia Pentecostal y la cambió y puso Iglesia Apostólica. Pero siguen siendo los mismos mañosos religiosos de siempre. Siguen siendo los mismos endemoniados religiosos de siempre que están tergiversando la palabra y traen maldición a la tierra. Ahora, porque cambiarte el nombre no cambia la actitud. Mi nombre es Hugo Alberto Urquiza y porque me cambie mi nombre no voy a dejar de ser de quien soy. A menos que yo haga lo que Dios dice, va a ser medio imposible todo esto. Dice la palabra de Dios que el profeta será conocido cuando la palabra se cumpla. Entonces, ¿cuánta gente tenemos hoy que vive hablando? Yo me recuerdo hace muchos años atrás, en el 2005, estaba orando y mientras estoy orando tengo una visión y en la visión veo una gran montaña y el agua que venía y desmenuzaba esa montaña, caía, se evaporaba esa montaña. Y yo empecé a orar, Señor, ¿qué es esto? Y de pronto veo un mapa. Veo el nombre escrito Indonesia. Y veo una mano que golpeaba y golpeaba sobre ese mapa. Y empecé a profetizar que algo doloroso venía para la tierra, que algo poderoso iba a ocurrir en esa zona. Empecé a profetizarlo, lo grabé. Yo tenía programa de radio en ese tiempo, allí en la provincia de Río Negro, en Argentina. Empecé a profetizar esa palabra. 6 meses después vino el primer tsunami nombrado, grande. Porque Dios me hablaba en la palabra y la gente de las costas estarán temerosos por causa de las olas del mar. Y se cumplió la palabra. Y empezaron a nombrarse los tsunamis por todos lados. Hoy la gente de la costa vive temerosa porque la palabra se cumple. Temerosa porque sabe que Cristo viene y la palabra se cumple. La palabra de Dios se cumple. Yo estaba en Río Colorado, Río Negro, cuando profeticé la palabra del primer tsunami que se nombró en Indonesia. Y ocurrió tal cual Dios me lo dijo. Estando ahí mismo en Río Negro, Río Colorado, profeticé la muerte del Papa. Comencé a declarar que iba a morir el Papa porque Dios me había dicho que la gente iba a llorar, que el mundo iba a llorar. Y así ocurrió. Porque la palabra del profeta se cumple. Hace algunos años atrás, estaba predicando en la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego, en Argentina, donde termina el mapa. La última provincia de Argentina, allí al fondo, donde termina el mapa, ahí estaba predicando. Y el apóstol que me había invitado me dice si podía ministrar. Estaba levantando diáconos, si lo podía ministrar. Comencé a ministrar a los diáconos y cuando llego al último diácono, eran 8 diáconos que estaban levantando. Cuando llego al último comienzo a profetizarle un ministerio
pastoral, que Dios lo iba a levantar como pastor, que Dios le iba a dar una iglesia muy grande, que Dios iba a hacer una obra gloriosa en él, que él tenía que creerle a Dios. Y comencé a declarar la palabra en el nombre de Jesucristo y comencé a profetizarle. Y de pronto le digo, y esto te va a ser por señal. De aquí, de este momento, a 15 días, vas a ver en tu casa gente reunida, familiares que hace muchos años que no ves, amigos que hace muchos años que no ves, lo vas a ver todos reunidos en tu casa. Esa va a ser la señal de que Dios hoy te está hablando una palabra a tu corazón, que vas a ser pastor. Yo me vengo de allá de Tierra del Fuego, vengo a mi provincia, a La Pampa, y cuando estoy en La Pampa, el día número 16, me llama por teléfono este varón, y me dice, profeta, se cumplió tal cual la palabra, porque el día de ayer, en mi casa, vi gente, familiares de muchos años, y gente amiga de muchos años, porque falleció mi esposa. La palabra del profeta se cumple. Usted no me venga a decir, como dicen muchos, no se cumplió porque usted no creyó. Mentiroso el diablo. Lo que pasa es que te pusiste el título de profeta cuando no sos profeta, simplemente tenés un don profético, un don de profecía. Los profetas que Dios está levantando en este tiempo son profetas con una palabra de cumplimiento. En Jeremías 28:9 dice, solamente cuando las predicciones se cumplan podremos saber que el Señor lo ha enviado. Solamente cuando la palabra profética se cumpla sabremos que son siervos de Dios enviados, profetas de Dios enviados. La palabra tiene que cumplirse porque Dios no miente. Hace 4 meses atrás profeticé una señal en Sudamérica y una señal en África. Vimos el incendio sobre el Amazonas. La palabra decía que se vería desde el cielo la señal. El satélite mostraba cómo se veía el Amazonas prendido fuego. Ahora se está quemando África. Y desde el satélite se ve cómo se prende fuego África. Porque Dios es fiel, la palabra profética se cumple. Lo que pasa es que hoy la gente no quiere oír a Dios, quiere oír lo que ellos quieren oír. Porque yo te voy a decir algo, si tú eres un hombre, una mujer que habla palabra de Dios, no te van a querer oír. La gente no va a querer oírte porque la gente no quiere oír a Dios. La gente no quiere oír a Dios. Por eso rechazan la palabra que Dios puso en tu vida. Por eso rechazan lo que Dios ha puesto en tu vida, porque a la gente le gusta oír lo que quiere su corazón. Le gusta que le digan que Dios está con él, que Dios lo va a prosperar, que Dios lo va a bendecir, que sus hijos van a ser todos salvos. Escúcheme esto. Tu hijo va a ser salvo si busca a Dios. Hola. Porque es como la vieja teología. La vieja teología que decía, una vez salvo, siempre salvo. El apóstol Pablo dijo, no va a ser cosa que yo siendo heraldo para otro, yo venga a perderme. Entonces una vez salvo, siempre salvo, no existe. Eso cae, ese argumento cae por tierra con la palabra. Dios tiene hijos, no nietos. Si tus hijos no buscan a Dios, tus hijos se van a ir al infierno. Porque la salvación es individual. El alma que pecare, esa morirá, no todo. Tú no vas a pagar por tus hijos ni tus hijos van a pagar por ti. Tú tienes la obligación de enseñarle a tus hijos la verdad. Tú tienes la obligación de, no, pero son chicos, llevarlos de rodillas a orar. Yo a mis hijos eran chiquitos, les enseñé a orar. Hoy ellos viven su vida, son grandes, pero ellos conocen al Dios de la gloria y saben a dónde tienen que recurrir si tienen un problema, saben que tienen que doblar sus rodillas. Pero hoy tenemos gente que no le enseñan a sus hijos, no, tienen que vivir la vida. Conocí a una persona que cuando tenía 15 años, la madre dijo, déjela que viva la vida. Tiene 65 años, no se pudo volver a Dios todavía. Hola. No, señor, usted enséñale a sus hijos que aprendan la verdad. Que el día postrero Dios no le reclame a usted que usted no predicó la verdad a sus hijos. Si sus hijos se pierden será por decisión de ellos, pero no porque usted no le predicó el evangelio. ¿Cuántos de los que están conectados y los que van a ver este video
han decaído espiritualmente. Se han decaído, ¿por qué? Por causa de los hijos. Porque los hijos se apartaron, porque los hijos buscan el mundo. Yo siempre digo lo mismo, mañana usted se decae, se pierde, se muere, se va al infierno por haber caído por causa de la idolatría en su corazón para con sus hijos. Porque cuando usted se decae espiritualmente por causa de sus hijos, está hablando de idolatría. Usted ama más a sus hijos que a Dios. Para alguien que está ahí, es esto, recíbalo en el nombre de Jesús. Usted tiene que amar más a Dios que a sus hijos. Porque usted mañana se muere, se va. Y sus hijos en el mundo, cuando usted murió, se vuelven a Cristo. Ellos se salvan y usted se fue al infierno por estar preocupado por sus hijos. Yo le voy a decir algo y reciba esto. Los hijos son como los cuervos. Los hijos son como los cuervos. Los hijos comen de arriba. Los hijos viven de arriba. Los hijos te comen todo lo que tenés, te viven todo lo que tenés. Cuando no tenés más para darle, se van y se olvidan que sos su padre o su madre. Hola. Cuando tu hijo o tu hija conoce a la pareja, chao madre, chao padre, arreglate como puedas. Y vos te arruinaste la vida por tus hijos. Aprendamos la enseñanza de Dios. Dios nos corrige con vara. Y no con rectitud, sino con una vara. Cada vez que Dios me corrige me duele. Cada azote de Dios en mi vida es doloroso. Aprenda a corregir. No, hay que orar. Yo conozco pastores que están llorando todavía a sus hijos porque se fueron al mundo y se murieron en el mundo. Hola. Porque había que orar. Orando y corrigiendo, hermano. Aprenda a criar a sus hijos. No sé por qué digo esto, pero para alguien es ahí. Para alguien que va a ver este video, seguramente Dios le va a hablar. Dios te dio a tus hijos para que los corrijas, los eduques y le enseñes. No para que ores solamente por ello. Continúo con lo que estaba. El profeta. La palabra del profeta se cumple. Antes que termine este video, tengo una palabra profética. Una palabra profética para todo lo que es América. Usted tiene que aprender, amado hermano, que lo que dice el Espíritu Santo está escrito en la Biblia. El Espíritu y la esposa dicen ven. Ya está escrito. El Espíritu Santo dice la palabra, tomará de lo mío, dijo Jesús. Y os hará saber todo lo que yo he dicho y aún las cosas que han de acontecer. El Espíritu Santo de Dios habla proféticamente porque el Espíritu Santo toma las cosas de Dios, de Cristo, y aún aquellas otras cosas que van a venir ya las está declarando. Cuando un profeta habla por profecía, cuando un profeta habla por el don de la palabra de ciencia, cuando un profeta habla por el don de la palabra de sabiduría, está hablando porque el Espíritu Santo está hablando a través de su boca. Cuando usted predica el Evangelio, cuando usted predica las Escrituras, usted es la voz de Dios en la tierra. Pero cuando un profeta está profetizando por el Espíritu, Dios es la voz del profeta. Hay una gran diferencia. El ministerio pastoral, como el del maestro, como el del evangelista, hacen que la gente venga a los pies de Cristo. Pero el ministerio apostólico y profético hace que Cristo venga a la gente, porque trae la gloria a la gente. Cuando yo entiendo lo que es un ministerio, cuando yo entiendo para qué Dios me llamó y en qué lugar me encuentro, cuando soy un pastor y quiero darle pasto fresco a mis ovejas, tengo que saber qué le voy a dar, tengo que saber cómo hago para darle. Porque mucha gente, amados hermanos, muchísima gente no entiende ministerio. Son pastores de iglesia y viven trayendo evangelistas para que le predique a la iglesia. ¿Para qué querés un evangelista? Si ya están evangelizados los de tu iglesia. Aprende, trae un maestro que te abra la cabeza. Trae un apóstol que imparta gobierno. Trae un profeta que te libere la iglesia. Hay que saber a qué estoy haciendo, mi hermano. Hay que saber qué estoy haciendo, qué tipo de pastor soy, qué tipo de hombre de Dios soy, de mujer de Dios. Porque Dios te va a reclamar mañana. Por la gente que está en tu iglesia, Dios te va a reclamar mañana.
Tú no lo sabes todo, porque si Dios formuló 5 ministerios es porque necesitamos los 5 en la iglesia. Lea la palabra de Dios en Efesios. Dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, para que enseñen a la gente, para que la gente edifique la iglesia del Señor. Y esto va a ocurrir hasta que alcancéis la plenitud de Cristo. Y acá quiero romper otro dogma, otra vaca religiosa. Escuche esto. Hasta que alcancemos la plenitud de Cristo. Quiere decir que hasta que no estemos delante de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, habrá sobre la tierra apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas. Le guste al diablo o no le guste. Para aquellos que andan reclamando que hoy no hay apóstoles, que hoy no hay profetas. Mentiroso el diablo. Porque la Biblia dice que hasta que alcancemos la plenitud en Cristo Jesús, va a haber apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas. Hasta que alcancemos la plenitud en Cristo Jesús, seguirán habiendo hombres y mujeres con un llamado apostólico. Le guste o no le guste al diablo. Entonces la ignorancia que tenemos hoy, hace que la gente descrea de la palabra de Dios. Porque tenemos gente que se hace llamar profeta y nunca se cumple una palabra. Tenemos gente que se hace llamar apóstol y jamás ejerce una autoridad de gobierno en algún lugar. Alguna vez, hace muchos años, estaba ministrando en una iglesia y de pronto entra una pareja. Cuando entra, yo al varón lo conocía, porque yo estaba ministrando en mi tierra natal. Dios me había llevado a ministrar a mi tierra natal. Entonces, estoy ministrando y Dios me da palabra para la mujer de este varón, una joven, y le declaro la palabra de ciencia y le digo, estás atada desde los 4 años. Pero hoy Dios te libera. Le suelto la palabra de sabiduría. Hoy Dios te libera. Me acerco a la joven, oramos con mi esposa. No podíamos liberarla, tenía un principado muy grande, muy fuerte, no la soltaba. Entonces le digo al Espíritu Santo, Señor, guíame. Y el Espíritu Santo me dice, fuego. Y cuando me dice fuego, pongo la mano sobre ella y declaro el fuego de Dios. Y el Espíritu salió de ella, la soltó. Cuando termina la reunión, se acerca esta joven y me dice, usted se equivocó, me dice. Porque yo no estoy atada desde los 4 años, sino que estoy atada desde los 8 años, porque a los 8 años fui abusada por mi papá. Cuando ella me dice así, yo le digo, mira hija, yo puedo equivocarme porque soy un ser humano, pero Dios no se equivoca. Y si el Espíritu Santo dijo que era de los 4 años, de los 4 años es. Pero ¿y cómo? Yo no sé, dice, Dios te lo va a hacer ver. Y se retira, se va ella. Cuando se va, al otro día a la mañana estábamos con mi esposa allí y llega ella con el esposo a contarme lo que le había acontecido esa noche. Dice que estaba ella durmiendo, se habían acostado a dormir con su esposo estaba al lado de ella, del lado izquierdo, pero de pronto del lado derecho, a la orilla de la cama, sintió que había una persona parada. Y ella quedó inmóvil, no se podía mover. Entonces, de pronto comienza a oír que alguien le hablaba. Que le hablaba y le decía un montón de cosas malas. Pero de pronto le dice, ¿por qué dejaste que me echaran fuera? Yo soy tu esposo, hace 22 años que estoy contigo, ¿por qué dejaste que me echaran fuera? ¿Por qué dejaste que me quemaran? El espíritu inmundo le decía, yo sé a qué le tenés temor, yo sé a qué le tenés miedo. Yo tengo mucha gente en este pueblo, le dijo. Te va a pasar lo mismo que le pasó a la prima
de Hugo, mi prima. Mi prima fue abusada y muerta siendo cristiana ella. Entonces le dijo, te va a pasar lo mismo. Te permito, le dijo el espíritu inmundo, te permito que vayas a cualquier iglesia. Había 13 iglesias en ese pueblo. Te permito que vayas a cualquier iglesia, menos donde está el Hugo. Ella vino a decírmelo. Y yo le dije, hija, ¿qué edad tenés vos? Y ella me dice, yo tengo 26 años. O sea que si el demonio entró cuando hace 22 años, ¿a qué edad entró? Dice, ¿cómo? Dice, a los 4 años, ¿pero cómo fue? Vení, oré por ella y declaré que Dios le iba a mostrar. Y al otro día Dios le mostró cómo entró ese demonio en ella. Para redondear esto, el profeta de Dios no solamente suelta una profecía, también habla por palabra de ciencia y también habla por palabra de sabiduría. También se mueve en el don de discernimiento del espíritu y en el don de fe para liberar, en el don de milagros para liberar. Porque un profeta de Dios se mueve en todos los dones del espíritu. Entonces hoy tenemos gente diciendo que es profeta y no pueden liberar a nadie. Tenemos gente diciendo que es profeta y tiene su propia casa está bajo influencias demoníacas. No pueden liberar su casa y quieren hablar de profecía. No, el profeta, el primer pecado que ve es en sí mismo y luego ve el pecado de su casa para luego ver el pecado ajeno. Porque hay muchos que hablan del pecado ajeno, pero no ven el pecado en su casa. Hay muchos que hablan del pecado de allá, pero no ven a sus hijos que son más pecadores que los que están sentados en la iglesia. Alabe lo que él vive. Alabe lo que él vive. Fui a predicar en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra. Fui a predicar una iglesia apostólica. Me llevó un apóstol a predicar ese lugar. Cuando llegué a ese lugar comencé a sentirme incómodo. Algo estaba mal. Algo no está bien aquí. Empecé a orar. Señor, ¿qué pasa acá? ¿Por qué este lugar? Se llenó la iglesia. Comenzaron a cantar alabanza. Comenzaron a danzar ahí. El grupo de pandero danzaba y yo, aleluya. Todos alababan. Y yo me sentía mal. Llegó el momento en que me dan el micrófono, me permiten. Y yo siempre digo, yo cuando voy a una congregación a predicar, me pongo bajo sujeción del pastor de ese lugar. Pero cuando yo piso el altar, la cosa cambia. Porque cuando yo piso el altar, Dios me puso por autoridad en ese lugar. Y cuando pisé el altar, lo primero que le digo a la gente, ¿cuántos creen que si este altar es santo, santo es? Porque más allá de que sea un montículo de piedra, más allá de que sea algo ficticio hecho, un altar simbólico, si yo creo que ese lugar es santo, santo va a ser porque Dios ha de respetar por la fe que ese lugar es santo. ¿Cuántos lo creen? Le digo. Entonces me dicen, sí, yo creo. Bueno, si usted cree que esto es santo, ¿por qué razón deja que el pecado pise este altar? Cuando dije así, el pastor fue el primero en quedar así. Y toda la gente, todos los líderes estaban alrededor. Estaban el grupo de alabanza arriba. Y me doy vuelta y le digo, usted bájese, está en pecado. Usted bájese, está en pecado. Usted bájese porque está en pecado. Usted también bájese porque está en pecado. Usted, el del teclado, quédese de arriba. Porque el único que me muestra a Dios que no está en pecado es el que está tocando el teclado. Se bajaron todos llorando de allá arriba. Comencé a ministrar y a predicar. Y los que se bajaron llorando salieron corriendo al altar y se tiraron de rodillas, pidiéndole perdón a Dios porque estaban en pecado. El grupo de panderos, de jovencitas que estaban danzando, se manifestaron y empezaron a vomitar. Porque estaban endemoniados. Le pongo la mano al pastor y se endemonió el pastor. Ese es el tipo de iglesia que tenemos hoy en Latinoamérica. Porque si hablamos de pecado, la gente se va. Si le enseñamos la verdad a la gente, que se vaya. Pero usted sea un hombre y una mujer de Dios. Que se vaya el que no quiera oír la verdad. Si alguien se ofende por la palabra que usted declara, que se ofenda. ¿Cuánta gente vive ofendiendo a Dios y Dios sigue hablando? Amados, tenemos que cambiar nuestra mentalidad.
Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Tenemos aquí mismo donde estoy en Colombia, hermano, una religión tremenda. Acá si vos sos un evangelista que gritás y saltás, todo el mundo te recibe, pero si traes una palabra de enseñanza, nadie te abre las puertas, porque no quieren ser corregidos, porque el mismo Satanás diablo es el que ministra las iglesias. Uno de mis hijos espirituales, un apóstol, allí en Argentina, en Buenos Aires, está liberando a una mujer un espíritu de Jezabel. Este varón tiene una gracia muy especial. Dios lo usa mucho en liberación. Él nació con nosotros en el ministerio. Y Dios le ha dado una autoridad para liberar al punto que lo que él le pregunta al demonio, el demonio le responde y no le puede mentir cuando él dice, en el nombre de Jesús me decís esto. Porque está escrito que el nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre. Y que ante él se dobla toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiesa que es el Señor. ¿Sabe qué significa esto? Que cuando hay un hombre de autoridad que nombra el nombre de Jesús, ninguno puede mentir delante de la palabra que él va a soltar. Nadie puede mentir delante de una palabra cuando hay un hombre que suelta el nombre de Jesús, pero en fe. Y le comienza a preguntar al demonio. Y el espíritu inmundo le habla. Y el demonio le dice que tiene a casi todos los pastores ahí, ya los tiene con él. Hay un pastor al que no puede tocar porque su mujer clama. Escuche esto. No por él, sino por la mujer. La mujer lo cubría. Y le dice, a ese pastor no lo puedo tocar porque tiene muchos escuderos. Mucha gente que ora alrededor y no lo puedo tocar. Pero si no tuviera la gente alrededor, Satanás lo hubiera. Entonces el apóstol le pregunta, háblame del apóstol Urquiza y de la profeta Norma. Y el demonio le dice, no los puedo tocar. ¿Cómo que no? En el nombre de Jesús, ¿cómo que no lo puedes tocar? No lo puedo tocar. ¿Por qué no lo puedes tocar? Porque me quemo. Y el apóstol declara y dice, el apóstol Urquiza es mi padre espiritual. Y yo fui levantado por Dios porque Dios usó la vida del apóstol para poner sus manos sobre mí. La unción que tiene el apóstol también la tengo yo porque es mi padre. En el nombre de Jesús te va afuera. Y el demonio comenzó a gritar y salió. ¡Pum! No lo podía sacar, pero cuando invocó, como lo dicen las escrituras, le dijo el demonio a los hijos de Seba, a Jesús conozco y Pablo sé quién es, pero ustedes quién son. Hay gente que quiere echar fuera demonios y los demonios no te conocen porque tú nunca les afectaste, no saben quién eres tú. Tú no estás registrado en el libro como un siervo de Dios. Hola. Alábelo. Porque el que está inscrito en el libro como siervo de Dios, yo te voy a decir algo, sos conocido en el cielo y también te conocen en el infierno. Cristo vive. Alábelo porque Él vive. Que esta palabra hoy te enseñe, hermano, no sea solamente un pastor, un apóstol, un profeta de nombre. Que de verdad Dios respalde la palabra que vos decís. Usted se pregunta por qué yo predico esto. Porque tengo autoridad para hacerlo. La autoridad no es mía. Me fue delegada de parte del Señor. Y el respaldo de... Se cortó, un momento se cortó, escuche. Ayer estábamos ministrando. Dios me dio palabra de ciencia sobre una mujer y de sanidad y fue sana. De acá, desde Colombia, en Chile, recibió la sanidad. Dios me dio palabra profética para gente, para pastores. Y ellos se conectaron conmigo en privado y confirmaron la palabra. Porque Dios es ordenado, hermano. La palabra del profeta se cumple. Y cuando un profeta suelta una palabra sobre tu vida, cuando un profeta va a tu iglesia a llevar una palabra, es porque Dios te está queriendo que entiendas algo. Cuando vaya un profeta a tu iglesia, tú eres pastor, eres pastora,
Honra al hombre de Dios como lo hacía la tsunamita. Honra al hombre de Dios, porque cuando tú honres al hombre de Dios, la gloria de Dios te va a alcanzar. Porque Dios honra a los que le honran. Dios dice, no toquéis a mis profetas, no hagas daño a mis ungidos. Dios tiene cuidado de los profetas de Dios. Y si un profeta de Dios llega a tu casa, ve, bendícelo, porque hay algo poderoso para ti. Quiero terminar con una oración. Recuerde lo que dice la palabra.